Bueno, pues bienvenidos a la capacitación de GAPS, aplicación de la palabra. Está medio cortando esto, no sé si soy yo. Se los comenté anteriormente, la capacitación va a ser basada en un nuevo libro o un nuevo material que la familia de iglesias a la que pertenecemos sacó a la luz, por decirlo así. Este es el libro, no lo han sacado en español. Entonces me ha tocado traducirlo, así que les pido perdón si ven que algo no tiene sentido de lo que dice ahí. Lo podemos tratar de aclarar en otras palabras conforme vayamos avanzando en nuestro estudio. Traté de ser lo más fiel posible a lo que viene escrito aquí. Y así vamos a ir semana con semana, capítulo con capítulo. Esta reunión, la primera sesión, va a ser un poco más larga que las otras porque vamos a abarcar la introducción, que son las dos primeras páginas que... Ahí está, página 1 y 2, introducción dice arriba, y después página 1 de 1 hasta el 5. Están a la vuelta. Entonces, cada uno debe tener, creo, 5 hojas por ahí, si no me equivoco. Pues está cortando, no sé si sea yo o qué está pasando. ¿Son las pilas? Ok. Bueno, ya me escucho. Se está cortando. ¿Tienes un repuesto de pilas o algo? Porfa. Bueno, entonces vamos a iniciar con la introducción. Otra vez, el material se llama Transform. En este caso sería... No, yo creo que ya está bien, ya lo escucho, pero de todos modos déjamelas. Gracias. Transformado, y básicamente el enfoque es ese, tan simple como eso. Necesitamos seguir siendo transformados. Y como tal, se va a llevar en un texto donde no solo Dios hace su obra, sino lo vamos a hacer en un contexto de ministerio mutuo, que es básicamente lo que ya veníamos haciendo en los GAPS, ¿cierto? Esperemos estas pilas si estén mejor. Okay. Entonces, necesitamos seguir siendo capacitados en un contexto de ministerio mutuo. Necesitamos reconocer la necesidad de que el ministerio del pastor no solamente más bien no es mi única obligación como persona, como individuo, ministrarlos a ustedes, sino nos debemos de ministrar, los unos a los otros. Y básicamente ese es el enfoque muy general en el que vamos a ir ahondando y profundizando conforme vayamos avanzando en cada uno de los capítulos. Y la primera de ellas es la introducción. Y el estudio va a ser muy informal en el sentido de que voy a ir leyendo junto con ustedes las hojas que ya tienen en sus manos y me iré deteniendo en las áreas o en las secciones donde yo considere que debo de ahondar o profundizar o aclarar en otras palabras lo que ya está escrito. Pero quiero pensar, y creo que fue un muy buen trabajo el que hicieron, que ni siquiera va a haber mucha necesidad de hacer eso. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta conforme vayamos avanzando en este material. Entonces, ¿ya todo el mundo tiene hojas con qué seguirme en la enseñanza? Muy bien. Iniciemos entonces. Página 1 de la introducción dice: una forma de vida digna del Evangelio. Y luego tenemos el siguiente versículo que me gustaría leer en voz alta, Filipenses 1:27, que dice esto: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firme en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que significa vivir una vida digna del Evangelio de Cristo? Esta es una pregunta muy importante que todos nos tenemos que hacer si es que nos consideramos seguidores de Jesús. Creo que sería justo decir que la mayoría de nosotros desea vivir una vida de una forma digna del Evangelio, pero no siempre sabemos lo que se necesita para lograrlo. Afortunadamente, Jesús no solo nos dio un mandamiento, sino también un modelo para vivir una vida que glorifica a Dios cumpliendo la gran comisión, en el espíritu del más grande de los mandamientos. Con esta finalidad, este estudio se enfoca en cómo podemos crecer en conformidad a la imagen de Cristo por medio de la expresión encontrada en los pasajes de la Escritura que habla
sobre los unos a los otros. Esto es lo que dice el autor de sí mismo. Perdón. 25 años atrás me reuní con un grupo de chicos quienes estaban comprometidos a crecer en Cristo. Estábamos buscando un estudio que nos llevara a una comunión más profunda y una rendición de cuentas más auténtica. Un pastor amigo mío nos sugirió estudiar 8 de los unos a los otros pasajes de la Escritura. Nunca nos imaginamos cómo este estudio afectaría profundamente nuestra amistad, nuestro caminar con Cristo y la forma en que entenderíamos el Evangelio de Jesús. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta cómo es que este estudio fue una de las etapas de crecimiento de más importancia y más fructífera en mi caminar cristiano. Podrás haber escuchado un sermón o participado en un estudio sobre por qué la comunidad bíblica y los grupos pequeños son importantes. Y mientras este estudio similarmente resalta la importancia de la comunidad bíblica entre creyentes, nos hemos dado a la tarea de ir un paso más adelante para enfocarnos en aprender cómo discipularnos mutuamente y cuidar de unos y cuidar de otros en tu grupo. Nuestra esperanza es que aprendas cómo hacer esto de una forma que transforme corazones y vidas a través del poder del Evangelio. ¿Estás a punto de estudiar y poner en práctica 10 mandamientos los unos a los otros del Nuevo Testamento? De aquí en adelante nos referiremos a estos simplemente como los unos a los otros. Experimentarás la narrativa redentora del Evangelio, autenticidad, un consejo dador de vida y una amonestación compasiva y llena de gracia. Todo mientras ves cómo estas cosas toman forma en tu gap o en tu grupo pequeño, mientras las vives en unanimidad los unos con los otros. Entenderás quién es Cristo, quién eres en Él y cómo es que Él te capacita para vivir una vida centrada en amar a Dios con tu corazón, alma y mente. Y amar a unos y amar a otros será un reto y aún en ocasiones un poco temeroso. Pero conforme comiences a aplicar las lecciones del capítulo, también serás animado y equipado mientras aprendes a amar, confrontar e instruir a otros a través del ministerio mutuo, la oración y la rendición de cuentas. Espero que seas tan bendecido como lo he sido a través de los años en que he experimentado las verdades que dan vida de estos pasajes de la Escritura. Entonces creo que queda muy en claro cuál es la finalidad del autor. Es enseñarnos en simples palabras lo que él mismo escogió como un versículo clave para dar, como que para que sea punta de lanza de este estudio. Este pasaje que nos dice, y es un mandamiento, que nos dice que nos comportemos de una manera que es digna del Evangelio. Y cada quien puede tener su definición de qué es comportarse digno del Evangelio, ¿cierto? Pero al final no importa cuál es la definición de Israel o la definición de Martita o la de cualquiera de ustedes. La definición que importa es la definición que Dios nos da de cómo es que debemos de vivir una vida digna del Evangelio. Y más adelante en ese mismo pasaje nos dice nos dice cómo es, dice que pueda oír que estáis firmes en un mismo espíritu. Estamos viendo el concepto de unidad, luchando unánimes. Sigue enfatizando el concepto de unidad por la fe del Evangelio. Entonces, todo eso con una centralidad de ¿qué? De algo que todos los que nos decimos creyentes atesoramos, que es el mensaje que trae vida a los corazones. Amén. Y básicamente en eso se va a tratar este estudio. En enfocarnos en pasajes clave que habla de los unos a los otros y de cómo son mandamientos claves, simples y sencillos de entender, que nos van a ayudar a tener la responsabilidad correcta, el enfoque correcto y la misión clara de lo que tenemos que hacer para cumplir este pasaje, esta ordenanza. Caminar de una forma digna del Evangelio que hemos creído. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿O es claro el mensaje? Es muy claro, creo, hasta el momento. Vamos a avanzar a lo que viene siendo el primer capítulo. Y también lo tienen en sus hojas.
Dice, el título del primer capítulo es luchando unánimes. Y el versículo clave sigue siendo el mismo, porque de eso se va a tratar todo, de aportar a esa visión, a esa esperanza, de que seamos unánimes en el Evangelio. Y dice esto: la Biblia contiene un mensaje que es simple, esperanzador y al mismo tiempo muy contracultural. Este es un tema que encontramos por toda la Escritura, un llamado a vivir diferente. Después de que Cristo se sacrificara a sí mismo en la cruz por nuestros pecados y resucitara para darnos una nueva vida en Él, en el Espíritu Santo estimuló para vivir de una forma distinta. Esta nueva forma de vivir fue establecida en el nuevo pacto del Evangelio de Jesucristo y fue arraigada en el amor. Ahora somos facultados por Cristo a amar a otros como nos amó. Una vida digna del Evangelio de Cristo. Pero esta nueva forma de vida requiere de perseverancia en tiempos difíciles, unidad en tiempos de conflicto y amor en todo tiempo. No siempre es fácil y Dios nunca pensó en que lo haríamos solos. Somos llamados como seguidores de Cristo a luchar unánimes por la fe del Evangelio. Cuando Jesús nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros, directamente contradijo nuestra inclinación natural por el amor propio. A menudo confiamos en la autoestima para sentirnos bien. Confiamos en la autosuficiencia para proveer por nuestras propias necesidades. Confiamos en la autopreservación para mantenernos delante de los competidores. Con un mandamiento Jesús reemplazó la apatía por el amor de los unos por los otros. Reemplazó la autonomía por la confianza de los unos por los otros. Reemplazó el anonimato por el ser expuestos confesándonos los unos a los otros. Reemplazó la enemistad por la aceptación de los unos por los otros. Este nuevo estándar de relacionarse fue una forma de no solo celebrar el Evangelio de Jesús, sino de vivirlo dentro de una comunidad auténtica y redentora con otros creyentes. Cuando nuestra identidad está en Cristo, no vivimos más para nosotros mismos, sino que somos libres para amar a otros desinteresadamente y sacrificialmente como Jesús lo hizo. Este estilo de vida a favor de otros debería de suceder en todos lados, pero los gaps o grupos pequeños son un gran contexto para luchar unánimes y vivir los mandamientos de los unos a los otros de Jesús. Voy a pausar ahí. ¿Sí se entiende qué contracultural es esto que vamos a empezar a hacer, en lo que nos vamos a empezar a entrenar? ¿Por qué es contracultural? Porque se trata de una fe no individualista, como coincidente, con mucha coincidencia, trató mucho de eso hoy el sermón. Una fe donde no se trata de mí, de mi sentir, de mi percepción, de mi cosmovisión, de mi interpretación. Se trata de vivir una vida en comunidad, en donde ya no soy más yo, sino Cristo que vive en mí, donde ya no es más Israel, sino el Cristo que vive en Israel, ya no es Geo, sino el Cristo que vive en Geo, y así con cada uno de nosotros. Y por lo mismo no es fácil, porque se trata de arrancarme mi corazón de piedra para que el corazón que Cristo puso en mí, el corazón de carne, palpite con mayor libertad en mi vida. Y todo lo que yo soy va a tener que dejar de ser, todo lo que yo represento va a tener que dejar de ser, no como negarme lo que soy, sino negar todo lo malo que Cristo no quiere que sea mi persona o mi vida. Y eso es básicamente el ministerio mutuo, es lo que vamos a estar buscando los unos a los otros, cumplir el mandamiento. Por eso la importancia de congregarnos. Por eso los cristianos que no se congregan, lo más seguro es que no son cristianos, porque ellos no pueden cumplir estos mandamientos. ¿Cómo puedes cumplir un mandamiento que se supone que lo tienes que cumplir en comunidad si no te congregas, si no tienes una comunidad? Sería ridículo decir que se puede, ¿estamos de acuerdo? No se puede. Pero Cristo así lo diseñó en su sabiduría. Y es lo que nos está diciendo el autor. Tenemos que someternos al señorío de Cristo, de entender que Israel tiene algo que decir sobre mi persona y que yo tengo que poner atención porque es algo que Dios tiene que decir sobre mi persona. Y así con cada uno.
Israel tiene que escuchar algo que yo tengo que decir, que la palabra me muestra que quiere que Israel tenga transformación, que tiene que negarse a sí mismo, que tiene que ser más generoso, que tiene que ser más humilde. Y así los unos con los otros. Es el trabajo del Espíritu, sí, pero es el trabajo que en el gozo de Dios nos dio el privilegio de ser parte. Tú puedes ser parte de la transformación del pastor Omar. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Tú puedes ser parte de mi transformación. ¿No es eso hermoso? No se trata de jerarquías, se trata de entender el concepto bíblico del ministerio mutuo. Es hermoso, no solo Dios nos salvó, también nos quiere usar. Y aún nos quiere usar en medio de nuestro pecado. Él no está esperando, y es lo que vamos a ver más adelante, Él no está esperando a que ya estés lo suficientemente limpio para entonces sí, véngase para acá, que se va a ir conmigo a las misiones, que se va a ir conmigo al discipulado, a la consejería, a la exhortación. Esa no es la Biblia que tenemos, ese no es lo que nos predica la Biblia en la que hemos creído del Dios que la inspiró. Amén. Y eso es emocionante y como ya lo leímos, no va a ser fácil. Y en momentos va a ser tentador y va a ser fastidioso. Ya no quiero más que este grupo de personas que son como, que aparte ni me caen muy bien, que digamos, me sigan diciendo que tengo pecado en mi corazón. Es fastidioso, por naturaleza lo es. La pregunta es si entras en esto basado bajo esta premisa, de que va a ser fastidioso. Yo te confieso, aunque yo creo mucho en esta filosofía de ministerio porque es bíblica, ha habido momentos en los gaps que yo decía, ya no quiero confesar mi pecado, porque es incómodo hacerlo. Es más fácil contarles algo que sí hice bien. Eso se nos facilita y no tenemos problema alguno, amén. Pero no se trata de eso, porque el punto es que todavía hay pecado en mi corazón. Y mientras siga habiendo pecado, yo necesito que otros me ayuden a verlo. En amor, sí, en paciencia, en humildad, pero todos lo necesitamos. Y de eso se tratan los gaps, del ministerio mutuo, de la rendición de cuentas, de llevar las cargas, del todo los unos por los otros. Amén. Vamos a continuar con la lectura. Dice, piensa en los gaps como mini comunidades centradas en el Evangelio. Estas nos permiten acercarnos lo suficiente los unos a los otros para conocer nuestras esperanzas, heridas y problemas del corazón. Pero el amor de los unos por los otros debería ir más allá de solo suplir necesidades relacionales. Nuestra motivación para amarnos los unos a los otros debería de venir en respuesta al gran amor que Dios tuvo por nosotros, sacrificando a su Hijo Jesús para nuestra salvación. Así que un gap próspero y centrado en el Evangelio responde al llamado de glorificar a Dios, de hacer discípulos y de imitar a Jesús. Un gap enfocado en cualquier otra cosa que no sea eso, está en riesgo de convertirse en nada más que un club de fans, un grupo de autoayuda o una reunión horizontal sin esperanza. ¿Sí se entiende esa parte? No podemos caer en eso, iglesia. Ya hay mucho de eso. Ya hay muchas iglesias de esos, ya hay muchos grupos pequeños de iglesias que practican eso. No podemos ser igual. Necesitamos ser dependientes, necesitamos depender de los unos de los otros, depender de la ayuda que Israel o que alguno de ustedes me pueda dar a mí, porque tengo que entrar bajo esta condicionante. Yo estoy necesitado. Si hay alguien que viene a un gap y no está bajo esos términos, mejor ni lo queremos ahí. Porque va a hacer más daño al gap que ayuda. Todos estamos enfermos. Yo veo aquí gente con muletas, yo veo aquí gente con vendajes, yo veo aquí gente con diferentes artefactos que demuestran la enfermedad que hay en nuestros corazones. Lo que menos queremos es personas que vayan al gap y que no tengan nada que confesar, que no tengan problemas, que no tengan luchas con su pecado, que no tengan nada de lo que se tengan que arrepentir. Eso no es lo que está buscando este estudio. Eso lo podemos encontrar en un club de fans, en un grupo de autoayuda, donde te va a ayudar a ti lo bueno que yo soy. Sí, hay parte de eso en la dinámica que vamos a tener, pero no es el tema central. No queremos grupos horizontales que se enfocan en los hombres. Queremos dependencia en Dios y para eso son los gaps. Porque también en ese proceso Dios ocupa a su pueblo
para que dependamos los unos de los otros. Amén. Continuamos la lectura, la siguiente sección dice: cuando Jesús nos modeló la iglesia, comenzó con un grupo pequeño, sus discípulos. Es muy peculiar que a menudo consideremos la misión de los GAPS como algo completamente diferente a la iglesia. Por alguna razón fuimos de ve y haz discípulos a saquen sus trapitos al sol los unos a los otros, o impresiónense los unos a los otros, o incluso estudien la Biblia juntos para ganar más conocimiento mental. Últimamente, ninguna de estas cosas nos conforman a la imagen de Cristo, sino más bien pierden completamente el modelo que Jesús nos estableció. Considera el núcleo del modelo de Jesús para la iglesia. El núcleo es este y lo tienen en negritas. Nuestro mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Nuestro modelo, Jesucristo mismo. Nuestra misión, hacer discípulos. Nuestro método, amando a otros como Cristo nos amó. Es sencillo, es fácil de decir, hasta de memorizar, pero qué difícil es aplicarlo, amén. Y esa va a ser nuestra lucha, y eso va a ser en los que nos vamos a tener que esforzar. Esa es la unanimidad que debemos estar buscando. Que el mensaje que nos estemos predicando en esos grupos no sea tu experiencia, no sean tus victorias en el pecado, sino que sea el mensaje del Evangelio que transforma vidas. Sí, esas historias pueden venir acompañadas del mensaje, pero no son lo que van a transformar mi corazón. Es el Evangelio lo que nos tenemos que seguir predicando. Amén. En medio de mi pecado, tú me tienes que llevar al Evangelio. Cuando tú confieses tu pecado, yo te debo de llevar al Evangelio, no a cómo yo superé ese pecado. Porque en eso hay mucha arrogancia. Yo no supero nada por mis propias fuerzas. Es Dios el que lo hace, en el poder de su Espíritu, con el poder de su palabra. Ese es lo que tenemos que... El modelo es Cristo mismo. El fin último es que te parezcas más a Jesús. La misión, hacer discípulos, creo que eso queda muy claro. Y el método, lo más difícil. Lo más difícil. Lo que dijo Jesucristo que era el mandamiento más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el otro, que es muy semejante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es que cambiamos nuestro enfoque en los GAPS? Dice el siguiente párrafo. Del modelo de amor desinteresado de Jesús a nuestro propio modelo de amor centrado en nosotros mismos. Es una pregunta. ¿Por qué hemos hecho eso? Tal vez porque amar a otros es muy difícil a menudo. Amar a otros da miedo, claro, da miedo. Amar a otros es a menudo lleno de ingratitud. ¿Para qué lo amo si de todos modos no es agradecido? El hacer todas las cosas en amor pareciera un objetivo humillante e imposible de cumplir. Así que en vez de tomar pequeños pasos hacia la obediencia, preferimos ni siquiera intentarlo. Carecemos de confianza no tanto en nosotros mismos, sino en Dios y en sus promesas. Puede que encuentres más fácil el convencerte a ti mismo que no eres llamado a ministrar de esa forma. Después de todo, no eres un pastor o un consejero, ¿verdad? No eres un maestro de la escuela dominical o un líder de estudio de la Biblia, ¿cierto? De hecho, puede que no sepas mucho de la Biblia. Y esa es la parte que me gusta. Aquí están las buenas noticias, iglesia. No importa quién seas, Dios aún te puede usar. Dios te facultará y madurará en su tiempo y en su modo, mientras te comprometas a crecer en amor de manera personal y junto con otros creyentes. Dios nos promete en su palabra que nuestra confianza puede ser fuerte en nuestra habilidad de amar bien, para dar consejo que da vida y animar a otros. ¿Y sabes por qué puede ser fuerte tu confianza en eso? Porque nuestra confianza está en Él. Porque Él es el que nos da las fuerzas, porque Él es el que nos va a capacitar, porque Él es el que nos los va a mostrar. No porque nosotros, es porque Él, para que Él se lleve la gloria.
Amén. Luego viene este pasaje en la siguiente página. Segunda de Corintios 3, 4 al 6, lo voy a leer en voz alta. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros, como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿Qué dice? ¿Que los hizo o nos hizo? Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Alguna vez te habías visto como un ministro? Pues eso eres. Eres un ministro. Tienes que ministrar. Esa es parte de tu tarea como creyente. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahí otra vez cae en el poder. Es porque el espíritu que puede ser un ministro. No porque eres muy tus conocimientos, no porque tienes la experiencia del mundo. Si tienes al Espíritu puede ser usado, tenlo por seguro, porque el que mora en ti no es un espíritu chacarrero, es Dios, es Dios. Y si Dios mora en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios es el que está edificando el cuerpo, ¿quién puede en contra de eso? ¿Quién se puede oponer? Nadie. Es esa la confianza que tenemos. Y por eso es que creo que puedo ser usado para hacer la diferencia en la conformación a la imagen de Cristo de alguno de ustedes. Porque de no ser eso, ni yo mismo puedo traer transformación a mi vida. Yo no puedo. Amén. Conforme vayas progresando en las siguientes semanas de estudio con tu GAP, sí quiero aclarar esto. Este estudio lo estamos haciendo como iglesia. Lo ideal sería que lo hiciéramos como GAP. Pero como me quiero asegurar que todo lo que está aquí va a estar bien aprendido y bien enseñado, me di a la tarea de mejor hacerlo como un GAP gigante por esta vez, ¿no? Y eso no quita que en un futuro, conforme más se vayan añadiendo, de vez en cuando hagamos pausa del currículum de púlpito y el GAP de esa semana se trate de que uno de los que sean encargados de GAP puedan ir otra vez sobre estas lecciones. ¿Por qué? Porque otros que van a irse añadiendo necesitan entender esto. Lo necesitan, si no nos van a echar a perder la idea, el modelo o el diseño del por qué estamos haciendo las cosas. Amén. Entonces, aprenderás exactamente lo que significa vivir los unos para los otros dentro de tu comunidad centrada en el Evangelio. Todos luchamos con la brecha que existe entre lo que en realidad somos y la forma en que nos queremos presentar a otros en la iglesia, en el trabajo, en las redes sociales y en nuestras relaciones. Trabajarás en conjunto con tu grupo en encontrar formas para cerrar esa brecha. El momento será difícil y te dará miedo, pero Cristo nunca prometió que seguirle sería fácil. De hecho, Jesús nos dijo exactamente lo opuesto, pero también nos dio un maravilloso regalo, la iglesia. En el contexto de comunidad, podemos buscar conformidad a la imagen de Cristo de forma conjunta mientras nos amamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, oramos los unos a los otros. Mientras te embarcas en este viaje, ora, expectante por las formas en que Dios transformará tu GAP en una comunidad centrada en el Evangelio. ¿Alguien tiene preguntas al respecto en la introducción y en la primera fase o el primer capítulo? Creo que está muy claro, ¿no? Básicamente el punto central es este: no tenemos excusas. No tenemos excusas para pensar que no es de mi incumbencia o no es de mi interés que tú mueras a tu pecado. Y tampoco tienes excusas para decir que no es de tu incumbencia o de tu interés que tu pastor muera a su pecado. Todos deberíamos estar buscando ministrarnos los unos a los otros. No hay neutralidad en esto, iglesia. Si queremos una iglesia sana, tenemos que entender el compromiso del pacto de membresía que hemos hecho, que es bíblico y que lo estamos leyendo aún en estos pasajes, de entender que es mi responsabilidad, que tu santidad es mi responsabilidad y mi propia santidad también es mi responsabilidad. Tenemos que entender eso. No es de que mira lo que no es santo y tú qué estás haciendo para hacer la diferencia.
¿Y ya se lo enseñaste? ¿Ya se lo trajiste a su atención? ¿Por qué no se está viendo santo? ¿Qué has hecho para ayudar al hermano? Ya viste que tiene un punto ciego y tú ya viste que estás en otro carril y puedes ver cuál es su punto ciego. ¿Ya le pitaste el claxon para que no se meta? Porque si no va a pegar. Ese es nuestro trabajo, iglesia. Es parte de vivir el evangelio. El evangelio no es algo abstracto que ya he creído y que me salva. Sí, es un mensaje que salva y que es por fe y no por obras, pero se refleja en una vida en comunidad, en una vida en unidad, en una vida en humildad, en una vida en ministrarnos los unos a los otros. Amén. Es tan claro como el agua, iglesia. La pregunta es si te vas a retar a hacerlo contracultural. Te vas a retar a hacer lo que parece imposible. Te vas a retar a ir la extramilla y estar dispuesto a ser juzgado y a juzgar el pecado de los demás. Porque de eso se trata, de juzgarnos en amor los unos a los otros. No de pretender que ya estás completo, que ¿por qué no te ha arrebatado Dios que tan santo que eres? Ese es un engaño. Ese es un engaño del diablo, pero que muchas veces no lo creemos y lo transmitimos de muchas formas, no con palabras a veces, pero sí con nuestras formas, con nuestros pensamientos, con la forma en que tratamos a los demás. Yo les voy a confesar eso, me llegó a desanimar mucho personas que ya no están aquí, que yo decía, pero ¿por qué no hay pecado? O sea, estamos en el momento de confesión. Estábamos hablando de pecado y lo que venía era una evidencia de gracia. Y yo decía, creo que he sido claro, creo que no hablo en chino. Estamos hablando de pecado, confesemos pecado. Y después había una segunda oportunidad y otra evidencia de gracia. Y yo decía, o de veras yo estoy mal o algo está pasando aquí. Y el problema no era que no entendieran lo que estábamos buscando. El problema es que era tan difícil la práctica de confesar tu pecado porque no era una norma en la vida de esa persona. Y claro, cuando estás en un contexto así, se convierte como en un examen de matemáticas, o de álgebra lineal, o de ponte la que quieras, que sabes que es difícil en esa rama. Porque es como que, ¿qué hago ahora? Me estás poniendo un examen de algo que no entiendo, que nunca he aprendido y nunca he llevado a la práctica, porque no lo entiendo. Pues eso es lo que estamos tratando de evitar con este entrenamiento, iglesia. Que lleguemos como los aleluya a nuestro gap y que cuando nos pregunten, ¿cuál es tu lucha con el pecado? Que no oro mucho mi Biblia, que no leo mucho mi Biblia. Bueno, eso la asumo de todos y aún asume la de tu pastor. Que luchamos con nuestra sed de la palabra, de ser disciplinados en leer la Biblia. Que no oro mucho, también lo asumo. De hecho, nunca me creo los engaños de cuando alguien me viene y me dice que ora 3 horas. Ese es un engaño, una mentira que ya se creyó la persona. Todos luchamos para orar, todos. Todos luchamos para preparar un tiempo para la palabra. Eso ya lo asumo, ese no es el pecado que quiero escuchar, aunque no está mal que de vez en cuando me lo compartas para animarte y orar por ti. Pero hay cosas todavía más oscuras y profundas que tienen que salir a la luz. Y tenemos que entender que los gaps son ese contexto que nos está dando Dios, ese mecanismo de gracia para que yo pueda ser transparente, auténtico, humilde, ayudable y ayudador. Ese es el llamado y es de lo que está hablando el autor en estas páginas, iglesia. Yo sé que vamos a tardar este tiempo de esta primera sesión 1 hora no más. Pero eso no significa que te animo a que lo vuelvas a leer solo en tu casa y que te convenzas de que lo que esta persona que Dios ayudó a preparar este material es verdad y es bíblico y lo necesita toda iglesia, no nada más nuestra iglesia, toda iglesia necesita esto, iglesia. No existe. Aún muchas de las que hacen ver que tienen grupos y que hay una rendición de cuentas, no lo aplican correctamente. Y también nosotros hemos caído en ese error, ya les di algunos ejemplos. No podemos, iglesia, dar tregua a estas cosas. Sigue siendo una lucha entre la vida y la muerte, entre yo morir a mi carne y vivir para el Espíritu o no. Porque sí, aunque la salvación es por gracia y no por mi performance,
Dios nos sigue salvando en el proceso de esta vida, de nosotros mismos, del pecado, de la carne, de Satanás, de mis luchas, de mi todo lo que me tienta a no poner mis ojos en Cristo. La pregunta es si lo entendemos. Y otra vez, no va a ser fácil, va a ser temeroso. Pero fíjate, te voy a poner este ejemplo. No hace mucho una persona que todavía es miembro y que lo respeto, nos hizo este comentario. Dice, no, es que yo tengo miedo porque en el pasado me han traicionado en ser transparente, en ser vulnerable. Y yo le decía, bueno, primero que nada creo que nos conoces lo suficiente para saber que va a ser muy difícil que eso pase, aunque obviamente no descarto la posibilidad, porque todos, ¿no? Y suponiendo que sí te traicionáramos en tu confesión de tu pecado, aún en medio de eso Dios es soberano y Dios lo va a usar para conformarte a la imagen de Cristo, porque ese es el Dios que se presenta en la Biblia, que aún la maldad de que alguien lo planeó para mal, pero Dios lo va a planear para bien. Aún eso nos debería de quitar esa carga de decir, no quiero ser vulnerable, porque yo sé que los hombres son pecadores y me pueden traicionar. Porque esta persona que se acaba de unir al GAP, no lo conozco y no sé cuáles son sus intenciones. Que no nos importe, porque nuestro temor es para Dios y no para los hombres. Últimamente, al que nos debe de importar, si la confesión es genuina y si el pecado en realidad estoy arrepentido, es que Dios lo vea. Si los hombres me creen o no me creen, si los hombres tienen gracia conmigo en ese momento o no, si me llevan al evangelio o no me llevan, si oran por mí o no oran, últimamente es lo que menos me debería de importar, aunque obviamente lo vamos a estar buscando. Porque se trata de Dios con mi vida, se trata de Dios haciendo una cirugía de corazón y tapando todos los parches de pecado que ahí hay para que ponga la imagen de Cristo en mi vida. Obviamente la esperanza es que todos crezcamos en esto para que eso no suceda, para que la confidencialidad sea confidencialidad, para que la autenticidad sea auténtica, para que el amor sea genuino, para que mi lucha con el pecado yo no la lleve solo, sino la llevemos en conjunto, en unanimidad, firmes, centrados en el Evangelio, esforzándonos, animándonos. Amén. Entonces aquí vuelve a leer ya los siguientes puntos. Dice que son puntos de discusión. Y básicamente otra vez está diseñado para trabajarlo en... Sin embargo, en este momento lo vamos a trabajar rápidamente nosotros. Nos quedan 24 minutos. Dice, comienza. Tome un tiempo para orar con su grupo. Pídale a Dios que transforme su grupo en una comunidad centrada en el Evangelio. Pídanle que les revele la forma en que necesitan crecer como grupo y que les equipe para ministrarse los unos a los otros mientras crecen juntos en semejanza a la imagen de Cristo. Y después nos da el pasaje clave que ya hemos explicado. Entonces me gustaría que alguien de ustedes, en voz de león rugiente, se pusiera de pie y orara a la luz de esta recomendación que nos está dando, para que Dios haga eso en nuestros corazones y sea en su poder, en sus fuerzas y no en la... avanzar, que podamos luchar en esa unanimidad y en ese amor que se nos está pidiendo que crecer. Amén. Por favor, ponte de pie y en voz alta, sé breve y ora a la luz de lo que estoy pidiendo, por favor, Julián. Gracias. Amén. Gracias, Julián. El siguiente aspecto dice que hay que profundizar. Obviamente ya nos dio el el versículo clave o el versículo punta de lanza, vamos a llamarlo así, del enfoque de este estudio, y es otra vez Filipenses 1:27. Y aquí vienen unas preguntas que me gustaría hacerles a ustedes. ¿Qué significa luchar por la fe del Evangelio? ¿Alguien más que no ha participado? Creo que es luchar por la fe del Evangelio es
Mm. que no sea profundizar el Evangelio en los unos con los otros Así es. y luchar juntos en que ese sea nuestro estandarte, nuestra lucha. Yo creo que es la clave, ¿no? La punta de la comunidad. Claro. Sí, en resumen, gracias, está muy bien lo que dijo Israel, sería luchar que nuestro enfoque sea el Evangelio y nada más. Que lo que nos mueva a hacer lo que queremos hacer sea la fe en ese mensaje, en ese Señor en el que hemos creído y punto. Esa es la lucha constante que tenemos que tener. Y es lo que se nos está animando a hacer en Filipenses 1:27. ¿Cómo describirías una forma de vida que es digna del Evangelio de Cristo? Quien guste en voz alta, parándose, por favor, para... Una comunidad en amor ¿Mm? en la que nos ocupemos los unos de los otros ¿Mm? para ser mejores y dar pasos hacia Cristo. Amén. Que Cristo sea el centro. Amén. Amén. Gracias. Yo creo que la respuesta de Martita está muy bien. Una comunidad que camina en base al Evangelio que la salvó. Y si el Señor que nos salvó es digno, si el mensaje es digno, entonces mi caminar debe ser una ramificación de esa realidad. Un caminar digno del amor que el Evangelio me expresa, un caminar digno de la misericordia que el Evangelio me expresa, un caminar digno de la justicia que el Evangelio me expresa, un caminar digno de la verdad que el Evangelio es. Eso es un caminar digno. Gracias, Martita. ¿Qué significa estar firmes en un mismo espíritu? ¿Alguien más? ¿Alguien diferente a los demás? Salta y de pie, por favor. Está muy bien resumido. Un mismo espíritu es estar firmes en un mismo espíritu, es tener convicciones comunes del espíritu que nos da esas convicciones, que obviamente queremos que estén centradas en ¿qué? En la palabra de Dios, en el Evangelio mismo. Entonces nuestra firmeza debe estar bajo buscar esa unidad única de los unos con los otros, que lo que nos identifique sea el mismo espíritu, la misma verdad, el mismo Evangelio, el mismo mensaje. Y tiene que haber una firmeza en ello, porque si no hay firmeza, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser tambaleados. Y después vamos a ser arrastrados. Y después hemos perdido el Evangelio y el propósito por el cual nos estamos reuniendo. Y vamos a hacer que un club de fans, ¿qué más decía? Un grupo de autoayuda. No queremos eso. Tenemos que estar unánimes, firmes con la mente ¿de quién? De Cristo. Llevar cada pensamiento cautivo a Cristo, a la obediencia. Amén. ¿Por qué esto es importante para una comunidad de creyentes? Creo que ya lo dije. Porque si no, vamos a ser arrastrados. Vamos a perder el enfoque y nos vamos a convertir en unos religiosos que se creen muy buenos, que no tienen nada que confesar, que no tienen nada que arrepentirse, que no tienen nada que animarse o que orar o que exhortarse o que fortalecerse los unos a los otros. No queremos eso. Para que si pudieras profundizar un poco más, no sé si hay gente que piensa que el Evangelio sea para solamente no creyentes. Es una buena pregunta. Oye, la respuesta a esa pregunta es que no. Si hay alguien aquí que piensa que el Evangelio es para no creyentes, pues hay que hacer un discipulado más profundo y tal vez examinar si la persona entiende la salvación por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es para la salvación y para la santificación. Y esto que estamos estudiando es el proceso de santificación. Y yo no voy a ser santificado si lo que tú no me predicas es el Evangelio que me salvó, porque si en ese hubo poder para resucitar un muerto a vida, ¿qué te hace pensar que no hay poder para transformar el carácter o el corazón? Sigue siendo el mismo poder. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el poder que llegó a mi corazón para confesar a Cristo, y es el mismo poder que ahora me lleva a los pies de Cristo. Y el poder es en el mensaje. Por eso no sé si se han dado cuenta que siempre predico el Evangelio en mis mensajes. Creo que no hay un mensaje en el que se me ha escapado el Evangelio. Hay veces que ahundo más en el Evangelio, hay veces que ahundo menos. Depende de cuánto tiempo tenga y qué tan complicado sea el texto y qué tan relevantes sean algunos aspectos que me gustaría enfatizar del texto. Pero el Evangelio nunca ha faltado en la mesa. ¿Por qué?
por la importancia del mismo, porque si no es el evangelio lo que te mueve a la obediencia, te voy a convertir en un buen fariseo, en un buen pecador con licencia, en alguien lleno de orgullo, pero no lleno de piedad. Y como no queremos eso, el evangelio, ¿qué es lo que hace? Nos humilla, nos pone en el lugar correcto y nos dice, tú no puedes, sigues necesitando la sangre, sigues necesitando el Espíritu que te salvó. Amén. Gracias por la pregunta, es buena, Israel. El siguiente punto es, sé auténtico. ¿Cuáles son algunas formas con las que luchas en ser amoroso, abierto y auténtico con tu gap? No la tienes que contestar en voz alta, pero sí piénsala. ¿Cuál es mi lucha? ¿En dónde me está faltando ser auténtico? ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es eso que me estorba a ser quien Dios quiere que yo sea? Auténtico y mostrar mi debilidad. Mostrar que todavía no tengo todo, como dirían en el inglés, figure out. Ya tengo todo, ya nada me hace falta, ya tengo las piezas del rompecabezas bien ordenadas. Así que nadie llegue y me mueva las piezas porque yo ya lo tengo todo bien mecanizado, bien automatizado. No, ahí siempre hay algo y no nada más una cosa, son muchas cosas. Tenemos que entender eso. Para Dios, fíjense, es tan simple como eso. Dios nos pudo haber salvado y arrebatarnos a gloria de inmediato. ¿Lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque hay algo que tiene que pasar antes de ese proceso. Y es un anhelo de ser más como Jesús. Para que cuando lleguemos a gloria digamos, esto era lo que estaba esperando, esto era lo que siempre he necesitado, esto es lo que había estado buscando y nunca encontraba la llenura. Pero ahora la encuentro y ahora la quiero y no la quiero soltar. Porque es lo que me he esforzado toda mi vida en el poder del Espíritu a buscar. Por eso es que aunque a un ateo le ofrecieran el cielo en el día del juicio, no le va a ser tan placentero. Sería tan horrible como el infierno. Suena raro, ¿verdad? Si a un ateo muere ateo y nunca se arrepintió en Cristo, pero en el día de juicio, suponiendo, no estoy diciendo que esto venga en la Biblia, estoy haciendo una suposición, suponiendo que Dios le ofrece el cielo en ese momento, lo va a negar, no va a querer ir ahí. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que nunca en su vida ha buscado y ha querido buscar. No hay un anhelo. Pero cuando el anhelo existió en el momento en que Cristo nos trajo el Espíritu de vida, entonces eso se convierte en una sed saciante de querer estar en compañía y en la presencia de aquel al que nos queremos parecer más y más cada día. Amén. Es por eso, iglesia, que debemos estar buscando ser mejores cada día. Porque nos queremos parecer más a nuestro último anhelo o al cumplimiento de todos los anhelos de aquellos que en verdad han creído. Amén. Entonces piensa en esa cosa que no te está dejando ser auténtico, para que cuando estemos en el tiempo de los gaps, te esfuerces en ser auténtico, te esfuerces en derrumbar esa barrera y puedas ser de edificación en mostrar tu debilidad. Que si te muestras fuerte, ¿sabes qué? No vas a ser útil ni para ti mismo ni para los demás. Queremos ver tu debilidad. Queremos ver tu corrupción. Queremos ver cómo es que aún no has llegado a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Eso nos va a ser muy útil en el gap. Cualquier cosa diferente a eso, mejor no vengas. En buena onda no vengas, no porque no te queramos ahí. Hay otros contextos para animarte a que te parezcas a Cristo, a que te arrepientas si es que aún no eres salvo. Pero los gaps son para eso, para mostrar lo que en realidad somos. Las fachadas que nos ponemos a veces. Para eso son los gaps. Amén. ¿Qué cosas podrías estar haciendo mejor o más a menudo para luchar por la fe del Evangelio en tu día a día, en el trabajo, en la escuela o en la iglesia? ¿Cómo estás haciendo y ayudando a que discípulos maduren en el espíritu de amor? Entonces estas también son preguntas para que te lleves a casa, ¿no?
¿Cómo no estás haciéndolo? ¿Cómo sí lo estás haciendo? Ujú. Una pregunta respecto a lo que decías hace rato de los gaps, de ser auténtico. Ujú. Hace rato mencionabas que si tú estás en otro carril y ves que un hermano, en este caso, tal vez no se está dando cuenta porque está en su punto ciego, es válido que alguien nos haga ver Claro. que nosotros De hecho, no es válido, es necesario. O sea, válido es una palabra que no entra en esta cosmovisión. O sea, no es opcional que yo le quiera decir a Israel que tiene pecado. Si yo digo que tengo el amor de Cristo en mi vida, y si yo digo que Él es un hermano de Cristo, la forma en que yo lo voy a amar es en decirle, hey, yo tengo mi pecado y no quiero verme mejor que tú, Israel, pero quiero atraer a la atención en este aspecto de tu pecado, en el que creo que necesitas arrepentirte, en el que creo que necesitas crecer, en el que la palabra misma te condena, y déjame orar por ti. Y déjame ver cómo sigues, porque te voy a preguntar la siguiente semana. ¿Cómo vas, Israel? ¿Cómo hiciste con los consejos que se te dieron en el GAP? ¿Cuál llevaste a la práctica? ¿Cuál te fue útil? ¿O tenemos que seguir orando tal vez? ¿O tal vez creció más tu pecado? Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué mecanismos de control tenemos que poner? ¿Qué bardas tenemos que levantar? Ese es el amor de en Cristo, iglesia. O sea, sí, Cristo nos amó como estamos, pero su amor consiste en no dejarnos en ese estado. Y si eso hizo Cristo, y nosotros somos llamados a imitar a Él, a caminar en una manera digna del Evangelio, adivina cuál es tu llamado. A hacer lo mismo. Así que si estás siendo neutral con el pecado mío, de Israel o de quien sea, y en amor no estás, y bíblicamente, claro, no estás trayendo a la atención eso, tú no me estás amando. No hay amor. Llámale como quieras, pero no hay amor. Hay más bien, tal vez, cobardía. Hay más bien, tal vez, falta de conocimiento bíblico, porque también puede ser. No sabes cómo llamar a la atención ese problema que tengo en mi corazón. Y como no sabes cómo categorizarlo, prefieres no hablar del tema. Pero lo que sí sabes es que está mal la situación, que no es normal esa conducta. Entonces también es válido decir, no sé cómo, acércate a un hermano que creas que pueda saber cómo. Oye, y no digas, oye, veo esto en Israel, más bien manéjalo de otra forma. Oye, conozco de una persona que así asado. ¿En qué categoría de pecado crees que está cayendo esa persona? Porque a mí me incomoda, yo lo veo mal, pero tal vez estoy mal yo, tal vez es mi percepción. Tal vez el que necesita ser corregido soy yo en poner estándares que no son bíblicos o aspectos de conducta que son mi preferencia y no necesariamente un pecado en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Todo se puede lograr si lo hacemos con sabiduría. La pregunta es si tenemos ese interés genuino de tener un interés por las almas de los que nos acompañan en este caminar cristiano. Y depende de ese interés genuino que voy a dar estos pasos de estos consejos que estamos tomando. Amén. Entonces ya por último, ya vamos a acabar. Dice, crezcamos en conjunto, crezcamos juntos, basando en tu respuesta a la pregunta 4. ¿Qué pequeño paso de obediencia podrías tomar esta semana para que personalmente centres tu vida en torno al Evangelio? Sé específico, planea y dé cuentas a otros para que esto suceda la próxima semana. Y en tu tiempo de rendición de cuentas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, discute algunas formas en que podrían de una mejor manera estar firmes en un espíritu luchando juntos por el Evangelio, ya sea orando los unos por los otros de forma consistente, rendir cuentas los unos a los otros para estudiar la palabra de Dios diariamente, servir juntos o incluso siquiera pasar más tiempo juntos para conocerse de forma más profunda. Haz un plan para crecer juntos como una comunidad de creyentes centrada en el Evangelio y después comprométete a vivirlo en las siguientes semanas de estudio y más allá. Y bueno, aquí nos da como que para que anotemos, o sea, para que de veras seamos proactivos en este estudio. No lo hagas hoy, llévatelo a casa y anota unas peticiones de oración de otra persona. Háblale por teléfono, envíale un correo, un WhatsApp. Oye, ¿cómo puedo orar por ti para que vivamos lo que hemos estado aprendiendo de los GAPS, de vivir el ministerio mutuo? ¿Cómo puedo orar por ti para que vivas el Evangelio de una forma más genuina, auténtica y palpable esta semana?
pero hazlo de veras, aunque sea hazlo con una persona. Se empieza primero con pasitos, ¿no? No estés pensando en, uy, ahora tengo que hacer un montón de llamadas. No te abrumes. Empieza con una persona. Y después que esto se haga tu práctica, que se haga tu hábito. Y cuando estemos en los tiempos de gaps, obviamente va a existir ese tiempo. Pero es lo que nos está pidiendo. Y también pon una con respecto a tu persona. ¿Cuáles son tus compromisos personales para esta semana? Y ponlos con puño y letra. ¿Cuáles son? Y otra vez, no te abrumes, pon aunque sea uno. Empieza con uno y sé auténtico, sé fiel a ese compromiso y esfuérzate en quererlo cumplir. Eso lo tienen que anotar en su hojita. Dice, medita en la palabra de Dios. Cada uno de los versículos claves de los siguientes capítulos son parte de un contexto más amplio de la Escritura, los cuales están escritos para una audiencia en particular, dentro de un contexto en particular. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, van a sacar los unos a los otros, ¿cierto? Como el pasaje clave de cada capítulo. Pero estamos de acuerdo que nosotros queremos ser bíblicos y también queremos saber un poco más el contexto amplio del por qué se menciona ese pasaje dentro de X capítulo o X libro. Entonces lo que nos están pidiendo aquí ya como parte extra, que es de alguna forma un tipo tarea para nosotros, es voy a leer un poco más del contexto más amplio para ver por qué es que tiene sentido este mandamiento. Porque también lo que puede pasar es que la convicción no venga a mi corazón hasta que yo no entienda el contexto más amplio del por qué sí me debo de esforzar en vivir este mandamiento de los unos a los otros. Entonces, la palabra siempre es la que debe de avivar nuestros corazones y darnos la convicción de querer obedecer. Y eso va a suceder no nada más cuando leo el pasaje que dice obedece, sino el que me dice ¿por qué obedeces? Y eso va a ser más fácil para nosotros, amén. Entonces, es lo que nos está recomendando hacer de manera muy intencional. Los hemos enfocado, tengo que corregir muchas cosas. Nos hemos enfocado de forma temática en estos pasajes para resaltar dónde se habla de los mandamientos de los unos a los otros. O sea, el estudio es de forma temática, no es una serie de sermones, ¿ok? Una discusión más profunda de los capítulos y libros de los cuales fueron tomados estos versículos está más allá del alcance de este estudio. O sea, el autor está reconociendo que aquí no vas a salir un teólogo experto de esos pasajes. Lo que quiere es que lo lleves a la práctica de una manera más fácil. Dice, conforme meditas en la Escritura, te animamos a pasar un tiempo a solas, escudriñando algunos pasajes de los versículos que acompañan estos mandamientos de los unos a los otros, para que aprendas cómo es que estos pasajes armonizan con el contexto más amplio del Nuevo Testamento y la Biblia en general. Usa los pasajes de abajo para ampliar tu estudio como un programa de lectura semanal, para que los memorices y para que continúes la discusión en tu gap. Entonces, ¿sí se entiende la idea del por qué están los pasajes de hasta abajo? Primero que nada, para que todos los de Filipenses los leas y tenga sentido el por qué el autor puso en este capítulo ese pasaje como punta de lanza. ¿Ok? Y también para que veas los otros, para que veas cómo el énfasis que hizo en luchar unánimes los unos por los otros, no nada más viene en ese pasaje de Filipenses 1:27, sino también viene en el contexto de otros pasajes como 2 de Corintios 3 del 4 al 6, 1 de Pedro 4 del 8 al 11, bla, bla, bla. ¿Sí se entiende? Entonces nos lo está dando como, vamos a ponerlo así, para que hagas tu devocional de un día a la semana y digas, hoy no voy a leer mi libro favorito o hoy no voy a continuar con mi lectura bíblica del libro que yo estaba llevando. Hoy voy a pausar y me voy a enfocar en leer estos pasajes como devocional de mi día de hoy. Y si te das cuenta, ni son muchos, no te va a quitar más de una hora, ¿no? Pero sí te animo a que medites en ellos y que hagas esas conexiones que el autor quiere que hagas, de cómo también te están animando a luchar los unos a los otros. Cómo es un énfasis no de un autor que escogió un versículo que le gustó, sino es el énfasis de la Biblia misma, para que crezcamos en nuestra convicción de la necesidad de sí hacer eso. ¿Amén? ¿Alguien tiene preguntas? Nos quedan 3 minutos. ¿Tiene preguntas de algo que surgió, dudas? Una pregunta sería, para que aprendamos todos, si es que alguien se pregunta esto, ¿confesar pecados en grupo, eso perdona mis pecados? No, obviamente confesar pecados en grupos, si está siendo genuina la confesión y guiada por el Espíritu, refleja humildad, refleja que quieres ser ayudado, refleja que estás dispuesto a que los demás hablen a tu vida,
pero también hay que tener cuidado porque recordemos que existe la falsa humildad, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota. En la iglesia de la que yo vengo, había un hermano que era bien, teológicamente hablando, o sea, nos da una barrida aquí a todos en cuestión conocimiento. Y el hermano era de los primeros que confesaba pecado. Pero la forma en la que lo hacía era esta. Confesaba el pecado, daba detalles de su pecado y después nos decía, sí, yo sé que la Biblia dice que tengo que hacer esto y también yo sé que dice en Génesis que tengo que hacer esto. Él mismo se daba la consejería y la retroalimentación que él creía que necesitaba en el momento para morir a ese pecado. Entonces uno se quedaba así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué estoy aquí? O sea, él ya sabe lo que tiene que hacer, él ya sabe que su corazón está endurecido, él ya sabe que Dios tiene que transformar su corazón. Entonces yo estoy pintado en esta reunión. Y así te hacía sentir la persona, y era muy seguido. Pero en eso, en el fondo de su corazón, yo ahora puedo discernir que esa persona tenía orgullo. Estaba llena de orgullo. Y tanto era su orgullo que estaba ya de una vez poniendo todo que tenía que hacer para que nadie viniera y le dijera lo que tenía que hacer. Aún ni siquiera estaba dispuesto a que yo le dijera, sí, pues efectivamente, tú tienes que hacer esto, efectivamente lo que dice Juan de tu pecado es esto. O sea, eso ya no cabía en su cosmovisión, porque para él eso sería arrogancia. ¿Para qué me dices si yo ya lo sé? Pues porque lo necesitas escuchar, porque el hecho de que estés cayendo quiere decir que lo sabes, pero no lo has entendido. Hay una diferencia muy grande entre lo sé y lo he entendido. Yo me sé muchas fórmulas matemáticas de álgebra y de cálculo y de esas. Me las llegué a aprender de memoria. Y eso no significa que sabía desarrollar una integral diferencial. Eso no significa nada de eso. Porque el conocimiento es muy diferente. Una cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener conocimiento. El conocimiento, yo puedo hacer que un musulmán se aprenda nuestra Biblia de memoria. Y créanme que ellos están ejercitados para aprenderse cosas de memoria, más que nosotros, que nos debería dar vergüenza. Yo puedo hacer que ellos aprendan mi Biblia de memoria. La pregunta es si ellos tienen la sabiduría de aplicar el conocimiento que han adquirido. ¿Y saben por qué no la tienen? Porque si es musulmán, no ha puesto su fe en Cristo. Y solo el que ha puesto su fe en Cristo es espiritual, porque es el Espíritu el que movió esa fe, ese conocimiento. Y solamente el que tiene el Espíritu puede entender esas palabras que esa persona se memorizó. Amén. Entonces, sí, esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Todos aquí podemos tener conocimientos, aún el que va pasando en la calle, que no lo ves, pero que está pasando, él puede tener el conocimiento que nosotros tenemos. La pregunta es si puede tener la sabiduría. Y si la puede tener si se arrepiente y cree en el Evangelio. La pregunta es si se va a arrepentir o no. Y esa es una obra de Dios. Es un milagro que se le llama la salvación. Amén. ¿Una pregunta más? Tú hace un rato mencionabas que ante la confesión de pecados en un lugar, debemos de llevarnos mutuamente al Evangelio. Claro. ¿Qué pasa si en una confesión de pecados todo se queda? Va a pasar, ¿no? Que alguien confiesa su pecado y nadie sabe qué hacer, ¿no? Y hasta la persona se siente mal, es así como que Israel usa esta frase que no me gusta, pero es muy aplicativa. Ya me desnudé y ahora ustedes no están haciendo nada para taparme. Básicamente eso es lo que estás describiendo, ¿no? La persona ya se siente desnuda, avergonzada, y tú no le estás dando una franela para decirle tranquilo que Dios cubre ese pecado, ¿no? Eso es lo que va a pasar muy comúnmente. ¿Y saben qué? Por eso es que el autor decía, va a ser temeroso, no va a ser fácil, porque va a pasar. O sea, tú ya tienes que venir con la anticipación de que pueda pasar, pero que eso no sea lo que te detenga para seguir creciendo y para que los demás crezcan, en que la próxima vez que pase, sí sepan qué hacer. Y por eso es que es un ejercicio, nos tenemos que ejercitar para esto. Y por eso es importante que por lo menos o unos 4 de nosotros entiendan la dinámica, porque si no hay por lo menos un equipo ahí pequeño que entiende lo que hay que hacer, como un paramédico, pues todos nos vamos a quedar así como que, le dio el ataque del pecado, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, no tomé el curso de los primeros auxilios, miren.
Claro. Claro. Sí, y bueno, y esa es tu carta bajo la manga. Siempre va a ser la oración. Pues bueno, pues vamos a orar. Y todos a orar, ¿no? Pues es que es el nombre que más tengo grabado. Es la persona que más plata me da en la semana. Bueno, voy a cambiar. Ahora voy a usar más a Julián. Es mi hermano en Cristo y lo amo en Cristo. Amén, amén. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Va a pasar y no hay nada que hacer, simplemente afrontar que va a pasar. Y lo importante es aprender de eso que haya pasado, ¿no? Pero igual le podemos dar seguimiento después. Oye, ese día no supe qué hacer, sinceramente me abrumó o simplemente no tenía la palabra a dónde llevarte con el Evangelio. Pero por eso es que la necesidad de seguirnos ejercitando en el Evangelio y de copiar a otros. ¿Cómo él lo llevó al Evangelio? Nunca me hubiera imaginado. Él pudo haber hecho una conexión de su pecado con el Evangelio. Pero la importancia es esa. Tú me puedes decir cómo es que no caer en el pecado nuevamente. Y obviamente me puede ser de mucha ayuda y también tengo esa esperanza o esa expectativa. Pero más que eso, yo quiero que tú me lleves a Cristo. Porque si me dices cómo cambiar, pero no me llevaste a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando vuelva yo a caer, me voy a desanimar. Y que cuando tú me vuelvas a ver caer, también te vas a desanimar. Pero si nos estamos llevando a Cristo mutuamente, adivina qué va a pasar. Nos vamos a confortar, sí, gracias, porque por este pecado también murió Cristo, ¿no? Y obviamente cuando ya sea una práctica del pecado, también nos vamos a exhortar. Oye, pon tus ojos en Cristo porque no lo estás poniendo. Por eso es que estás en un patrón pecaminoso. Pero todo depende de qué, de que lo hagamos en amor, en mansedumbre, en humildad, con una auténtica motivación de que en realidad estoy interesado por tu salud espiritual. Y eso se nota bien rápido, también quiero aclarar, bien rápido, nos vamos a dar cuenta de eso. Y también hay lugar para decirle a la persona, eso lo vamos a seguir viendo conforme vayamos avanzando y hasta con unos ejemplos. También hay lugar para decirle a la persona, yo no veo que seas auténtico. No hace mucho Israel y yo lo hicimos y la persona nos lo agradeció. Créanme que nos lo agradeció y hasta nos pidió perdón y nos dijo que se iba a esforzar más en ser auténtico. O sea que no es malo hablar verdad, créanme que obviamente va a haber veces en donde nos van a odiar cuando hagamos eso que hicimos Israel y Dios, pero tenemos que aventarnos el volado y confiar en que es Dios en nosotros queriendo hacer un obrar en el corazón de aquel hermano. Tenemos que creer eso, porque ahí también entra la fe. Amén. Bueno, ya no quiero hacer más largo esto, al menos que tengan una pregunta que digas, no, esto sí es bien importante, va a edificar a todos. La última pregunta. Bueno, no tan importante, pero que va a ser buena pregunta. ¿No? ¿Está bien? Todos, si tienen preguntas después del estudio, también siéntanse con la confianza de hacerla, pero antes que la hagan, sí los animo a que vuelvan a leer todos el material en casita, en la comodidad de su hogar, y que ahí mismo anoten sus dudas. Por si tienen preguntas, yo se las pueda ampliar la duda. ¿Ok? Vamos a orar, iglesia. Te damos gracias por este primer estudio. Gracias porque sabemos que tú quieres hacer una transformación quirúrgica en nuestros corazones. Que tú quieres poner tus deseos, tus anhelos, tus sentimientos, tu pensar en la vida de tus hijos. Y que eso no sucede de la noche a la mañana. Y que también nos dejas, en la ironía de las cosas, nos dejas los unos a los otros para que eso suceda. Para que seamos tus instrumentos quirúrgicos en nuestro propio corazón y en el corazón de los demás. Padre, tú sí te volaste la barda, Señor. ¿Cómo te atreves primero a salvar a pecadores sucios que eran enemigos tuyos y encima de eso nos quieres usar para santificar a otros? Pero es lo que te hace grande y maravilloso, es lo que nos hace que seas todavía más digno de nuestra adoración y que queramos vivir bajo esa dignidad. La dignidad del Evangelio en el que hemos creído. Firmes, unánimes, luchando por la fe del Evangelio que nos salvó.
Ayúdanos, Señor, a hacer esa comunidad. Ayúdanos a que los pocos que estamos aquí entendamos esto que estamos aprendiendo para que lo podamos aplicar de una forma que impacte no solo nuestras vidas, no solo la vida de las que son miembros o de los que son asistentes o que vayan a venir a nuestros gaps, sino la vida de todo aquel que nos rodea, incluyendo nuestros trabajos, incluyendo nuestras escuelas, incluyendo nuestras familias extendidas, en nuestras familias cercanas. Y obviamente dentro de la misma iglesia. Gracias, Padre, por tu amor, tu cuidado. Gracias por el pastor, el hermano que diseñó esto y la experiencia de vida que tú le has dejado en cómo usas tu palabra para transformar corazones y para establecer ministerios en las iglesias que son de mutuo ministración. Gracias, Señor. Ayúdanos y dejamos este y los tiempos venideros en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, iglesia.